tranquilos, que no va a pasar nada, no te preocupes. Habían transcurrido 4 años de la ley de medios, ahora era constitucional, entonces iba a votar. Pero él, como va a contar ahora Horacio Berbisky, puso los elementos que impiden hasta hoy, se van a cumplir 6 años el 29 de octubre, que se cumpla con la adecuación de la ley de medios. Entonces Lorenzetti hizo saber, o alguien entendió, que no había ningún problema con el voto de Lorenzetti. Entonces fue un solo día, un par de días. Ahí lo tuvieron. Le abrieron la puerta del ropero a Lorenzetti y se la cerraron. Para que sepa qué es lo que tienen si juega contra el grupo. Así sea en un tema chiquitito de 4 millones de pesos que hay que sacarle a un periodista, especialmente a un periodista. Se lo tiene que dar, no tiene vueltas para dar. Y en realidad uno dice, pobre Lorenzetti, llegará donde llegó aquel hombre de provincia, como contaba Irina Hauser, para convertirse simplemente en un rehén de alguien sí poderoso, de alguien que es señor entre siervos. Señor en el sentido de poder mandar, aquello de Hegel, ¿se acuerda? Señor y siervo. Tiene conciencia de sí mismo, Mañeto. En cambio los otros suelen tener conciencia del otro. Todo lo que pasa es todo lo que separa las calidades de las gentes en muchos casos. Escuchemos a Horacio Berbisky analizando lo que pasó entonces, en aquel cambio que se produjo en la vida de Lorenzetti con respecto a Clarín, aunque haya sido solamente 2 días. En el caso de la constitucionalidad de la ley audiovisual, todos sabían que había de parte de Lorenzetti un respaldo explícito a los jueces que estaban frenando la aplicación de la ley. Pero la presión social fue tan grande que, para descomprimir, convocó a una audiencia pública donde se debatiera el tema, que presumía que sería el paso previo para rechazar la constitucionalidad de la ley y aceptar el recurso del Grupo Clarín. Sin embargo, esa audiencia pública, donde Lorenzetti estuvo brillante, su conducción de la audiencia, porque Dios no se lo puede subestimar intelectualmente, es un hombre muy inteligente. Él condujo a la audiencia de una forma tal que puso en evidencia la fragilidad de la representación del Grupo Clarín y la solidez de quienes planteaban la defensa de la constitucionalidad de la ley. Entonces, era imposible en ese contexto de publicidad, y eso es un mérito, digamos, de la corte que inició Petracchi con el tema de las audiencias públicas, que continuó Lorenzetti, eso también hay que decirlo, es muy valioso, impidió que pudiera, entre 4 paredes, fallarse a espaldas de lo que allí se había visto. Ahora, él incluyó en esa sentencia un obiter dictum con una serie de condiciones que no tenían que ver con lo que se estaba discutiendo, sino en términos teóricos sobre cómo es una autoridad regulatoria, cómo es la distribución de la publicidad oficial, etcétera, etcétera, que preparó el camino para que, a pesar de que la Corte confirmó la constitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín no se allanara, porque le permitió volver a judicializar, con el pretexto de ese obiter dictum, el tema, que es la situación que se está viviendo al día de hoy. Y esa es una responsabilidad de él. En ese contexto, teniendo él esa participación que ha tenido en este tema, es realmente una falta de sutileza, sobre todo conociendo que a él no le falta sutileza, haber hecho esto contra Víctor Hugo. Un día Lorenzetti recibió un premio a la libertad de expresión. Serán muchos premios, todo tiene un valor relativo, pero fue y dijo su discurso con respecto a lo que él piensa de la libertad de expresión. Este es un caso flagrante, porque como usted advierte, la sanción, el castigo a mi persona no es por lo que yo hice. Si yo hago algo aquí, manejo este programa, soy el productor con el señor Héctor Aure, pero la responsabilidad periodística es la mía. En consecuencia, lo que aquí se hace tiene mi responsabilidad. En aquel caso yo era un conductor que hacía lo que un productor decía, que a su vez respondía seguramente a las jerarquías del canal. Habrá visto cuando yo le decía, seguimos, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo no vamos a seguir? Yo trataba de convencerlo, porque el que manda es otro, no yo.
En consecuencia, el castigo a mi persona es por lo que dije. Es por haber estado 6 meses antes, en el año 2000, en junio, en el Senado de la República denunciando a esta mafia porque se querían quedar con los partidos de la selección. ¿Se acuerda cuando se discutía eso? Y después los partidos de la selección fueron por la televisión abierta, como correspondía. Habían hecho una estafa descomunal entre Clarín y Grondona, que les había dado los derechos de las eliminatorias del 2002. Todo eso que decía, todo lo que dije durante el transcurso del programa, todo lo que dije después, lo hubiera hecho 1000 veces en mi vida, sí, lo volvería a hacer. Y si me dicen, mirá que dentro de 15 años te van a hacer esta trapisonda que termina la Corte Suprema de Justicia, lo hubiera hecho lo mismo. Porque a Mañeto le dejo los 4 millones. Yo me quedo con el recuerdo de aquella gratitud de la gente del año 2000. Y con lo que pasó después. Yo me quedo con lo que vino para el fútbol para todos. Y aquello fue un mojón del fútbol para todos. No se llega tan simplemente, tan fácilmente. Las cosas no caen del cielo. Hay que luchar por ellas. Y se llegó al fútbol para todos y al derecho que la gente reclamaba por aquel partido como le correspondía. Bueno, por esto es que me castigaron, por lo que dije. Lo que no les gusta es lo que expresé. Y juzgó finalmente, en la cima de lo que llamamos la justicia, en la Argentina, alguien que recibió así un premio a la libertad de expresión. Quiero agradecer a la editorial Perfil este premio a la libertad de expresión. Creo que también cuando se habla de libertad de expresión hay que agradecer a aquellos que la llevan adelante en contextos difíciles. Hablar de la libertad de expresión no es sencillo, requiere coraje, requiere convicciones, requiere pasión. Tal vez el ejemplo profesional más citado es el del periodista o la periodista que con pasión ejerce la crítica y eso a veces es muy costoso. Una manera de no decir nada con elegancia. Estas son las cosas que explican cómo ciertos hombres recorren tales caminos. Quiero contarle que el doctor Miguel Pierri se ha presentado en la fecha de este viernes a pedir una aclaratoria y una revocatoria de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo no lo ayudo, porque si me mostrara tranquilo, se pidiese, si buscase alguno que trate de ablandarlo a Lorenzetti para que lo considere, por ahí las cosas pueden salir mejor. Lorenzetti es un hombre de lobby, un hombre que podría considerar, por lo menos tratarlo el tema, no despreciarlo. Pero va a ver usted que, ojalá tengamos tiempos, hay otros temas en los cuales ha sido mucho más duro Lorenzetti, con los veteranos de Malvinas, por ejemplo. Lo verá. Pero ahora quiero mostrarle la presentación que hicimos en el Senado en tiempos de la ley de medios. Eso es lo que castiga Mañeto con la obsecuencia del presidente, bueno, del Supremo Rehén. De alguna manera me trae como periodista la indignación. Estuve aquí cuando, en otro recinto, pero en las mismas circunstancias, cuando se trataba de televisar el fútbol de las selecciones argentinas por la televisión abierta. Y ya asistí a la demostración de enorme poder del grupo multimediático Clarín sobre todas las instituciones periodísticas que venían a representarnos. Me acuerdo del bochorno que me provocó y me vuelve a provocar ARPA, que viene a ser la asociación que nuclea a los hombres de radio, defendiendo intereses que están absolutamente por afuera de los intereses de los hombres de radio. Estuve aquí observando de cerca entonces cuando luchaban a brazo partido por no dar el fútbol de la selección por la televisión abierta, porque son muy egoístas, porque la avaricia es lo que los ha perdido frente a la opinión pública, porque van a todos los negocios, porque no se detienen absolutamente frente a nada. Una lucha larga y apasionante, si se quiere, porque hay una cierta dignidad en la derrota cuando se la conoce de antemano. Y la verdad es que siempre supimos cómo son las cosas, cómo iban a ser, cómo iban a terminar. Hablemos de un poco más de la Corte Suprema gracias a Horacio Berbisky. La Corte está en una situación insostenible. Es una Corte que fue concebida con 7 miembros
fue elegida con absoluta transparencia,